Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Alcances normativos respecto a la resolución y nulidad de contrato. Le saluda Blanca Rodríguez Carvajal, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señorita Juliana Morales de los Santos, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema alcances normativos respecto a la resolución y nulidad de contrato. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Blanca. Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Esperamos poderles dar los mayores alcances normativos respecto a la resolución y nulidad de contrato y que esta información que vamos a compartir el día de hoy pueda ser de utilidad para todos ustedes. Al final del webinar vamos a estar viendo las preguntas que puedan tener respecto a la presente exposición y vamos a empezar. ¿Pudieran, por favor, ayudarme a, a compartir las diapositivas? Bien, tal como lo han indicado, el día de hoy vamos a hablar de los alcances normativos respecto a dos figuras que están previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, que son la resolución y nulidad del contrato. Entonces, el objetivo es brindar todos los alcances que sean necesarios. No nos vamos a enfocar específicamente en connotaciones jurídicas, sino que quisiéramos que las entidades y los participantes que nos acompañan el día de hoy puedan tener en cuenta cuáles son los alcances esenciales para realizar en este caso, las actuaciones necesarias para una resolución de contrato y una nulidad de contrato, y que se tenga previstas también las, los alcances y las causales de nulidad. Vamos a ver entonces en la diapositiva que se va a proyectar. Una ejecución contractual generalmente inicia a partir del perfeccionamiento del contrato. A partir de ello, salvo que sea obras en donde la Ley de Contrataciones del Estado requiere que se cumplan algunos requisitos adicionales, como por ejemplo que se haya entregado el terreno, ¿no? Algunos requisitos específicos para poder dar el inicio de obra. En general, para los casos de bienes, servicios y consultorías, una vez perfeccionado el contrato, salvo que se haya estipulado algún otro requisito a nivel del contrato mismo, se inicia la ejecución contractual. Durante la ejecución contractual van a existir algunas figuras que van a poder darse, como por ejemplo modificaciones contractuales, como por ejemplo adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, ¿no? Y en ese caso, la entidad va a tener que realizar los procedimientos previstos en la misma normativa de contratación pública. Yendo ya hacia el final de la ejecución contractual, una vez que se hayan cumplido las prestaciones, viene en general la recepción y conformidad de las prestaciones. La recepción va a ocurrir en el caso de obras, ¿no? Y en el caso de bienes, servicios y consultorías ocurre la conformidad previa verificación del área usuaria del cumplimiento de todas las prestaciones que se hayan previsto en el contrato. En este momento es cuando se va a verificar si existen penalidades a nivel de la ejecución contractual, ¿no? Por algún tipo de incumplimiento o por alguna causal que haya sido prevista en el mismo contrato. En el caso de la culminación existen dos figuras que son las que nos traen a hablar el día de hoy en este webinar, que determinan una culminación del contrato de una forma, entre comillas, podríamos decir negativa. Negativa porque las causales que van a llevar a que se constituya de repente una resolución o van a gatillar que ocurra una nulidad del contrato, pues son efectivamente algunas causales que traen consigo responsabilidades, ¿no? Por parte de la entidad, si fuera el caso, o por parte del contratista o proveedor.
Entonces, nos vamos a enfocar en este webinar en la resolución y nulidad del contrato. Siguiente diapositiva. Ok, veamos ahora cuáles son las causales previstas en la normativa de contratación pública para la resolución del contrato. El artículo 164 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que es aprobado por Decreto Supremo 344/2018, nos dice que cualquiera de las partes puede resolver el contrato siempre y cuando se haya previsto una situación o se haya verificado un hecho que haya ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. También nos señala que podría darse la resolución por cualquiera de las partes por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a ninguna de las partes y que se verifique que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Vamos a ver cómo es que la entidad logra determinar si se encuentra o no en ante hechos ¿no? que podrían calificarse como caso fortuito o fuerza mayor. Recordemos aquí que el artículo 1315 del Código Civil de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado establece que caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Entonces, centrémonos aquí en que es un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Es decir, ninguna de las partes va a poder hacer algo específico para evitar este acontecimiento, ¿no? Y es extraordinario en la medida que es un evento que no está dentro del orden natural de sucesos, ¿no? que ocurren dentro de una ejecución contractual, ni es un evento común, ¿no? que pudiera suceder todos los días. Y es imprevisible porque ninguna de las partes lo ha podido prever desde un inicio al momento de verificar los alcances del contrato, ¿no? Entonces, es importante que las entidades tengan en cuenta cuando van a verificar, o incluso los proveedores, ¿no? Cuando van a sustentar la ocurrencia de un hecho o un evento que califique como caso fortuito o fuerza mayor, que puedan tener en cuenta esta definición que prevé el Código Civil para poder definitivamente para poder tener el sustento correspondiente, ¿no? Generalmente, los hechos que están dentro de estos supuestos son hechos o eventos naturales, ¿no? Que son imprevisibles, ¿no? Que nadie ha podido o que nadie puede realizar ninguna acción para detenerlos, ¿no? Entonces, estos hechos generalmente sí pueden ser acreditados también porque son hechos que rebasan un poco la voluntad en este caso del hombre o de las personas o de cualquier funcionario de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, es esta la naturaleza de estos hechos que califican como caso fortuito o fuerza mayor. Si alguno de ustedes tiene interés en poder de repente revisar alguna opinión alguna opinión que haya sido emitida por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, les puedo sugerir alguna de ellas que tengo al alcance, que es la opinión 59/2023 emitida por DTN, ¿no? En donde se habla un poco sobre cuáles son las características de estos eventos según lo que señala el Código Civil, que es un poco lo que les estoy reflejando también en este momento. Bien, veamos entonces la siguiente diapositiva en donde podemos ver cuáles son las causales que involucran que ahora una entidad pueda resolver el contrato. O sea, ya hemos visto en la diapositiva anterior cuáles son las causales que hacen que cualquiera de las dos partes pueda impulsar o iniciar la resolución del contrato o notificarla, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son las causales que prevé la normativa respecto a cuando la entidad puede resolver el contrato, ¿no? Y te dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
que una entidad puede resolver un contrato cuando ha verificado el incumplimiento injustificado del contratista de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias previo requerimiento. Previo requerimiento quiere decir que la entidad ya le haya notificado al contratista incluso y le haya requerido cumplir con estas obligaciones, que ha advertido que no se hubieran podido cumplir y que pese a ello el contratista no los cumpla. Entonces, en ese caso, la entidad puede resolver el contrato. Otra de las causales por las cuales una entidad puede resolver el contrato es cuando se acumula el monto máximo por penalidad. Sabemos que la normativa de contratación pública prevé dos tipos de penalidades. Una, que es la penalidad por mora o la comúnmente conocida como demora o retraso, y otro tipo de penalidad que está dentro del rubro de, entre comillas, otras penalidades, que son otras penalidades ya más acotadas a la naturaleza del bien o servicio o la prestación que se va a realizar en el marco del contrato suscrito por la entidad y el proveedor que ha obtenido la buena pro. Entonces tenemos estos dos tipos de penalidades. Y en ambos casos, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos señala que el tope máximo de penalidad que se puede acumular es el 10% del monto del contrato original. Entonces, si el contratista ha llegado a acumular un monto máximo por penalidad por mora del 10%, o en el caso de otras penalidades del 10%, la entidad puede resolver el contrato. Una tercera causa por la cual la entidad puede resolver el contrato es cuando se haya dado la paralización o reducción injustificada de ejecución de prestaciones previo requerimiento, es decir, que nuevamente la entidad le haya notificado al contratista pidiéndole que realice la ejecución de las prestaciones, ¿no? Habiendo advertido probablemente una paralización o una posible paralización y que en este caso el contratista no lo haya cumplido pese a ser requerido, en este caso, y al no haberse justificado esta paralización, la entidad puede resolver el contrato. ¿Y esto por qué? Porque es una medida, digamos, de algún modo, es una medida contundente para poder terminar este contrato, para culminar este contrato, debido a que una paralización o una reducción injustificada perjudica principalmente no solo a la entidad, no lo veamos así. Recordemos que las obras en general, si es que hablamos de ejecución de obras o incluso bienes o servicios, tienen una finalidad que va dirigida a satisfacer una necesidad de determinado grupo social, ¿no? O población, o ciudad, o provincia, ¿no? O distrito. Entonces, recordemos que si existe una paralización injustificada, como la que hay en muchos casos y que al día de hoy se han advertido muchas, por ejemplo, obras que son las más, de algún modo, sonadas, ¿no? Que se encuentran paralizadas, ¿no? Esto perjudica principalmente el que la entidad pueda cumplir con esta finalidad de satisfacer determinada necesidad de un grupo de la población, ¿no? Entonces, es importante que en este caso la entidad tome una medida que puede ser radical de algún modo, ¿no? Sin embargo, para este caso es importante también que la entidad le haya requerido al contratista, ¿no? Le haya una comunicación previa en donde la entidad le diga, oye, contratista, cumple con esta prestación, cumple con continuar la ejecución, por ejemplo, de la obra, ¿no? Entonces, si es que hay una paralización injustificada, la entidad puede resolver el contrato. Ahora, ¿cuáles son o cuál es la causal que prevé la normativa para que el contratista, en este caso, pueda solicitar la resolución del contrato? Pues es cuando existe un incumplimiento injustificado por parte de la entidad para realizar el pago u otras obligaciones esenciales que tenga a su cargo la entidad. Sabemos que un contrato no solo involucra prestaciones a cargo del contratista o proveedor, sino que también involucra algunas obligaciones por parte de la entidad. Algunas obligaciones esenciales. La más conocida, evidentemente, es la obligación de pago una vez que se ha brindado la conformidad de la prestación. Puede ocurrir que la entidad, por alguna razón administrativa o por cualquier otra razón, por ejemplo, cambios de gestión que suele suceder, ¿no? Puede ocurrir que la entidad se retrase en el pago o incluso en algunos casos
porque se han visto, ¿no? Incumpla con pagar estas obligaciones esenciales. En estos casos, pues, el contratista puede resolver el contrato. Y al resolver el contrato, obviamente hay un procedimiento previsto para ello en la normativa de contratación pública que involucra que el contratista le pueda notificar a la entidad. Y en estos casos, obviamente, la entidad va a tener que pagar, si es que fuera el caso y si así se determinara, una indemnización por este incumplimiento. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Vamos a ver el procedimiento de resolución de contrato, que es del que le hablaba hace un momento. La normativa de contratación pública ha previsto un procedimiento que es sencillo en general, pero que debe ser cumplido con estos pasos por parte de las entidades, ¿no? Te dice que si una entidad detecta un hecho o un incumplimiento en la ejecución contractual por la cual amerite resolver el contrato, lo que tiene que hacer la entidad en términos generales es primero cursar una carta notarial al contratista y apercibirle, ¿no? Y decirle, oye, contratista, cumple, que es un poco lo que les mencionaba hace un momento. Y otorgarle un plazo de 5 días para que pueda cumplir con la prestación. En casos complejos, te dice la norma, o algunos casos de envergadura, o en casos de obras, que suelen ser estos los casos complejos y de envergadura, ¿no? La entidad puede otorgar al contratista 15 días para que pueda iniciar nuevamente o reiniciar o cumplir con las prestaciones que hubiera dejado de cumplir. En caso el contratista no cumpla después de este plazo lo que la entidad le requiere, existe la obligación de que la entidad pueda notificar una segunda carta notarial con la resolución, en este caso del contrato, al contratista, ¿no? Si el contratista no se encontrara de acuerdo, tiene 30 días para poder iniciar o recurrir a cualquier mecanismo de solución de controversias, que son los mecanismos conocidos, previstos en la normativa de contratación pública, como son la conciliación y el arbitraje, o el arbitraje en este caso, ¿no? Lo ideal sería, y esto es un consejo prácticamente para los contratistas, ¿no? Que no lleguemos hasta este punto, ¿no? Lo ideal sería que en todo caso siempre exista una comunicación adecuada entre entidad y contratista para no llegar a este tipo de conflictos, ¿no? Porque como bien lo señalaba hace un momento, puede acarrear que la entidad deje o no cumpla o con la finalidad prevista, ¿no? Que va dirigida a un sector de la población probablemente de este objeto contractual, ¿no? Veamos entonces la siguiente diapositiva, que vamos a ver ahora que la normativa de contratación pública nos dice que en determinados casos solo es necesaria la notificación de una sola carta sin requerir el cumplimiento, es decir, sin notificar previo plazo, sin otorgarle un plazo al contratista. Solo en estos casos se puede resolver el contrato de manera automática, por decirlo así, cuando la entidad decida no resolver el contrato por la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades. Porque aquí se entiende que la entidad ya ha verificado que no se ha cumplido o que ha habido retraso, ¿no? Se entiende que ya aquí la entidad ha realizado la verificación correspondiente para determinar que se superó el monto máximo de penalidad permitido por la normativa, que es el 10% que les mencionaba hace un momento. No, solo en estos casos la entidad puede notificar inmediatamente la resolución del contrato porque no tiene en este caso nada que requerir de forma adicional al contratista. Cuando la entidad decide resolver el contrato en forma total o parcial, porque un contrato puede ser resuelto de forma total o parcial. De forma total, cuando probablemente no se haya cumplido ningún tramo de las prestaciones que se han pactado inicialmente, o parcial, por ejemplo, podría ser algún tipo de contrato de servicio en el que ya se haya cumplido una parte y, o algún tramo por fechas, ¿no? Y que para la siguiente fase sí necesiten declarar la resolución parcial del contrato, ¿no? Es decir, que ya se haya ejecutado una parte de este contrato, ¿no? Solo en los casos en los que la situación de incumplimiento no puede ser revertida, la entidad resuelve el contrato de manera total o parcial, de manera automática, es decir, notifica una sola carta notarial
con la resolución del contrato. ¿Y cuáles son estos casos? Hemos visto en la práctica que estos casos de incumplimiento que no pueden ser revertidos suelen ocurrir, por ejemplo, con un tipo de... tienen que ver con la naturaleza de la prestación. Por ejemplo, podría ser un servicio de alimentos, ¿no? En este caso, hay situaciones de incumplimientos que ya no pueden ser revertidas, por ejemplo, alimentos para determinada capacitación en una fecha específica, en donde el evento ya no se va a volver a dar, ¿no? Por más que la entidad quisiera requerirle al proveedor cumple, ya no tendría cómo porque la fecha del evento podría haber ya ocurrido, ¿no? Entonces, son situaciones como estas en las que no se puede revertir estos hechos, ni la entidad le puede requerir al proveedor cumplir, en los cuales tendría que resolver de manera automática el contrato notificando una sola carta. Y un tercer caso que refleja la normativa es que te dice que la entidad no necesita cursar un requerimiento al proveedor cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o hecho sobreviniente, ¿no? En este caso, se justifican y acreditan estos hechos, ¿no? Y con ellos se sustenta la decisión de resolver el contrato en forma total o parcial. ¿Cuál es la excepción a la notificación de estas cartas? La excepción va a ocurrir únicamente en aquellas contrataciones que se realizan mediante catálogos electrónicos de acuerdo marco. En estos casos ya no es necesario que exista una notificación formal, sino que a través de la misma plataforma de los catálogos electrónicos se va a poder registrar o colgar la carta notarial, ¿no? Entonces, solo en estos casos no aplican las disposiciones de notificación de carta que señala la normativa, ¿no? Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, en donde queremos hablar sobre cuáles son los efectos de la resolución de un contrato. Ya lo íbamos mencionando cuando hablábamos de las anteriores diapositivas, ¿no? Uno de los primeros efectos de la resolución del contrato es evidente la ejecución de garantías presentadas por el contratista. Recordemos que la normativa prevé varios tipos de garantías, principalmente la garantía de fiel cumplimiento, que es la que se entrega al momento de suscribir el contrato, ¿no? Y esta es la garantía que se ejecuta una vez que se resuelve el contrato por incumplimiento por parte del contratista, ¿no? Otro efecto de la resolución del contrato puede ser una eventual indemnización por daños, que esto puede darse tanto por la entidad como por el contratista, ¿no? En caso de incumplimiento, ¿no? Otro efecto de una resolución del contrato es una potencial disputa arbitral, que es a lo que deberíamos tratar de evitar llegar, porque sabemos que un proceso arbitral tiene plazos específicos, ¿no? Y que estos pueden incluso dilatarse en el tiempo y un proceso arbitral podría demorar como mínimo probablemente 8 meses, un año, y como máximo podría alargarse, ¿no? Hasta 2 años, ¿no? En la práctica, evidentemente, estos plazos son variables, ¿no? Pero este es un efecto de la resolución del contrato. Es una potencial disputa arbitral si es que las partes no han querido, por ejemplo, ir a conciliación, ¿no? Otro de los efectos de la resolución del contrato es la posible sanción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y eso ya lo vamos a ver en un momento más adelante, por qué se podría dar este caso de posible sanción. Hay un supuesto previsto en la normativa de contratación pública que tiene que ver con el incumplimiento del proveedor. Otro efecto de la resolución del contrato es la posibilidad de solicitar al segundo lugar a que continúe con la prestación. Vamos a verlo también un poquito más adelante dentro de el procedimiento que ocurre luego de que se resuelve el contrato, ¿no? Porque se resuelve el contrato y de manera inmediata la entidad deja de contar, obviamente, con este contratista para requerirle cualquier tipo de prestación y respecto del contrato, ¿no? Que se haya acordado en el marco de ese contrato. Entonces, la entidad tiene, de acuerdo a la normativa, algunas herramientas o la posibilidad de poder continuar o poder reactivar la ejecución de su prestación a través de la contratación de otros proveedores. Vamos a ver qué es lo que prevé la normativa en un par de diapositivas más adelante. Y también otro efecto de la resolución de contrato, tenemos que
se encuentra la posibilidad de emplear la contratación directa cuando exista necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones. Estos tres últimos efectos los vamos a ver de forma un poquitito más detallada aquí adelante. Siguiente diapositiva. Veamos aquí, antes de entrar al detalle de estos últimos efectos, cuál es la responsabilidad por la calidad ofrecida y vicios ocultos que la entidad debería tener en cuenta respecto a las prestaciones que ya hayan podido darse antes de la resolución del contrato, ¿no? Tenemos que son 7 años en casos de obras, que es el tiempo de responsabilidad por la calidad ofrecida y vicios ocultos, independientemente de que se haya resuelto el contrato, ¿no? Tenemos 1 año para bienes y servicios, 3 años en caso de consultoría de obras, y las bases son las que van a establecer el plazo máximo de responsabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está la sanción especial por incumplimiento, que es la que les hablaba hace un momento, ¿no? Que es un probable efecto o un posible efecto de una resolución del contrato, que es una sanción por parte del tribunal y que está prevista en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta sanción especial se prevé porque el proveedor, en este caso el contratista, haya podido formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Entonces, esta es una sanción que está prevista en la Ley de Contrataciones del Estado y por la cual el tribunal podría, evidentemente, imponerla, ¿no? En este caso, al contratista si se corroborara que estas fichas técnicas o estudios han sido elaborados con deficiencia. Vamos a ver ahora aquí en una anotación especial en el caso de resolución de contratos de obras, en la siguiente diapositiva. Una anotación especial es que la normativa señala que cuando la resolución sea por causa atribuible a la entidad, ésta le debe reconocer al contratista en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad prevista, que va a ser calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar. Aquí es importante tener en cuenta que la normativa de contratación pública ha hecho algunas precisiones especiales respecto a la resolución en el caso de ejecución de obra. Y vamos a ver aquí que lo que nos dice es que si, por ejemplo, el contrato de supervisión se ve afectado, va a ser necesario que en este caso también se culmine con el contrato de supervisión, con las prestaciones que están, que van de algún modo vinculadas, como lo es no comúnmente, con la ejecución de la obra. Luego, estas anotaciones especiales van a poder ser vistas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 165 y también cuando se trata de obras, específicamente en el artículo 200, del reglamento. Veamos ahora en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Algunas precisiones respecto a la nulidad del contrato. La nulidad del contrato es una figura distinta a la de resolución del contrato. Hemos visto en algunos casos que las entidades se confunden y consideran y equiparan ambas figuras, ¿no? Tanto la resolución como nulidad del contrato. La resolución tiene como característica que culmina la ejecución del contrato en la etapa en la que se encuentre una vez que se haya verificado que se hayan cumplido las causales previstas en la normativa, que son las que ya hemos visto hace un momento. En el caso de la nulidad del contrato, tiene efectos jurídicos un poco más radicales porque implica que se retrotraigan los efectos en algunos casos de lo que ya se haya podido ejecutar, ¿no?
En el caso de obras, evidentemente, lo que ya se haya ejecutado, pues queda solo paralizado porque muchas actuaciones en la práctica ya no pueden ser revertidas, ¿no? Entonces, la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 44 me indica que cuando un contrato ya ha sido suscrito, posterior a esta suscripción, se puede declarar la nulidad solamente en estos casos. En caso de que se haya advertido que el contratista esté incurso dentro de los supuestos del artículo 11 de la ley, que son los supuestos de impedimentos tanto del postor, contratista, ¿no? Y participantes para postular en un proceso de selección, ¿no? Otra causal que prevé la normativa es por transgresión, permítanme, es por transgresión al principio de presunción de veracidad. ¿Ok? En estos casos, una vez que se ha advertido que se ha presentado, por ejemplo, información falsa durante el procedimiento de selección, perdón, información falsa para la suscripción del contrato, ¿no? En este caso, sí, la entidad tiene la facultad de poder declarar la nulidad del contrato. O otra de las causales es por firmar contratos estando en trámite una apelación. Hay casos en los que una vez otorgada la buena pro, como es el derecho de cada uno de los participantes, este otorgamiento puede ser apelado y si la entidad omite, ¿no? O hace caso omiso a esta apelación y suscribe el contrato con el contratista o con el proveedor al que se le adjudicó la buena pro, este contrato podría devenir en nulo, ¿no? Cuando no se haya empleado el procedimiento de selección respectivo, esto es que se ha visto, por ejemplo, si se hubiera utilizado, comúnmente no sucede, pero podría suceder, ¿no? Por ejemplo, una, una licitación pública para una contratación de servicios, por ejemplo, que sabemos que la licitación pública es para la contratación de bienes y obras. Los concursos públicos son para las contrataciones de servicios, pero podría ser que no se haya utilizado el procedimiento adecuado dependiendo del objeto de contratación. En este caso, si se advirtiera al momento ya de ejecutar el contrato, podría acarrear una nulidad del contrato. Otra causal es cuando no se hayan cumplido los requisitos y condiciones para la contratación directa. Sabemos que la contratación directa es una contratación no competitiva, es una contratación que involucra una invitación, que no involucra, digamos, postulación de varios proveedores, sino que involucra una invitación inicial, ¿no? a un proveedor. Entonces, hay requisitos legales y formales específicos previstos en la normativa de contratación pública para poder realizar esta contratación directa, como por ejemplo que se emita una resolución, como por ejemplo que se cuente con un informe técnico y legal. Si se hubiera advertido que no se ha cumplido estos requisitos para realizar una contratación directa o que no ha calzado en uno de los supuestos previstos en la normativa para para realizar una contratación directa, en estos casos el contrato deviene en nulo. Y finalmente, otra de las causales que prevé la normativa es que la entidad puede contratar a alguno de los postores que se presentó en el procedimiento de selección con las mismas reglas que en el caso de la resolución contractual. Es decir, pueden utilizar en el caso de urgencia, ¿no? la contratación directa para poder contratar. En el caso de que un contrato haya devenido en nulo y haya quedado paralizado y sea urgente la prestación, para contratar a otro proveedor. En este caso, lo que se hace o lo que hace la entidad es invitar a los proveedores que estuvieron o participaron en el proceso de selección o en el proceso de contratación para poderles decir, ¿no? Ante una evaluación ya de nuevos costos y de las prestaciones faltantes, poderle decir al proveedor, oye, mira, estoy necesitando que realices estas prestaciones respecto a este contrato que quedó nulo y el proveedor va a poder emitir su propuesta, ¿no? Ante estas invitaciones y poder decir si está disponible o no para poder ejecutar estas prestaciones que hayan podido quedar pendientes. Una de las preguntas que comúnmente se repite es si es obligatorio declarar la nulidad en caso se configure alguno de estos supuestos. Y en efecto, consideramos que si bien la normativa prevé la nulidad del contrato de oficio como una potestad de la entidad,
recordemos que esta potestad se realiza bajo responsabilidad. Si sabemos como entidades que hay una transgresión, en este caso, de tipo normativo, de tipo legal, o si hay una presentación de documentos que han podido vulnerar el principio de presunción de veracidad, ¿no? Sí es importante que las entidades tomen acción al respecto, porque entonces nos encontramos ante un proveedor o un contratista que probablemente durante la ejecución contractual no pueda cumplir con la misma, digamos, con la misma honestidad las prestaciones a las que se ha obligado, ¿no? Y si es que el titular de la entidad puede autorizar o continuar con la ejecución contractual, sí tengamos en cuenta que eso va a depender necesariamente de la evaluación que realice una entidad, ¿no? Respecto a la complejidad o la envergadura o la necesidad de determinada prestación, ¿no? Todas estas decisiones que tome el titular de la entidad tienen que estar debidamente justificadas y sustentadas porque ya entran un poco más dentro del ámbito de administración interna por parte de las entidades y de decisión, ¿no? En un ámbito de decisión por parte del titular de la entidad que está dentro de sus facultades finalmente, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva y veamos con mayor detalle qué es lo que ocurre de acuerdo a la normativa de contratación pública cuando existen prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o una declaratoria de nulidad de contrato. Aquí el reglamento señala que en cualquiera de estos casos de nulidad o resolución del contrato, cuando exista la necesidad de continuar con la ejecución de las prestaciones, ¿no? Sin perjuicio de que este suceso se encuentre dentro de alguno de los, sometido a alguno de los medios de solución de controversias, la entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Es un poco lo que ya les comentaba hace un momento, ¿no? Lo que hace la entidad en estos casos es que determina el precio de estas prestaciones faltantes, incluye todos los costos necesarios para su ejecución, tienen que estar debidamente sustentados y con esto procede a invitar a los proveedores a que presenten sus ofertas. Esto no se hace a través de un procedimiento de selección, este es un mecanismo previsto en la normativa de comunicación directa, ¿no? Se pueden utilizar evidentemente los medios informáticos necesarios que pudiera considerar la entidad, ¿no? En caso de existir disponibilidad presupuestal, y esto es algo que tiene que ser corroborado por la entidad antes de invitar a los postores, ¿no? La entidad lo que hace es les notifica a los postores y les da un plazo de 5 días para que ellos manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes. Y de presentarse más de una aceptación a la invitación, la entidad contrata con aquel postor que ocupó una mejor posición en el orden de prelación en el procedimiento de selección correspondiente. Esto es obviamente siempre y cuando existan postores o proveedores que quedaron en segundo, tercero, cuarto lugar, según el orden de prelación, de acuerdo a la evaluación que haya hecho el comité de selección durante el procedimiento de selección. Evidentemente, cuando no hay postor que haya participado en este procedimiento y no queden otras opciones, pues la entidad lo que tendría que hacer es contratar ya, convocar un procedimiento de selección para esos efectos, ¿no? Bien, y hasta aquí estamos llegando con los alcances de normativos respecto a la resolución y nulidad de contrato y vayamos entonces a las preguntas para poder de repente profundizar un poco más o aclarar un poco más o afianzar un poco más algunas ideas de lo que acabamos de decir. Muchas gracias, Juliana, por la exposición. Ahora sí, como tú lo habías mencionado, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Te comento la primera pregunta. ¿Cómo solicito al proveedor la nulidad de un contrato por incumplimiento de plazo de entrega? Ok, en principio,
Aquí, muchas gracias, Blanca. En principio, aquí hay que tener en cuenta las causales de nulidad de un contrato bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, que es la Ley 30.22.5, ¿no? Estas causales se encuentran previstas en el artículo 44 de la citada ley, que es lo que ya habíamos comentado hace un momento, ¿no? Y dentro de estas causales no se comprende al incumplimiento del plazo de entrega. Debe tenerse en cuenta que un incumplimiento contractual puede acarrear como consecuencia la resolución parcial o total del contrato, pero no la nulidad, sin perjuicio obviamente de otras acciones que se puedan ejecutar en el marco del contrato, como la aplicación de penalidades, por ejemplo. En cuanto al procedimiento de resolución como tal, si es que hablamos de un incumplimiento contractual, cabe indicar que una vez que la entidad haya verificado el incumplimiento, podrá requerir al contratista que ejecute la prestación en materia de incumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato. De no cumplirse en el plazo que la entidad le otorgue, entonces, se procede a comunicar al contratista la resolución total o parcial del contrato mediante carta notarial. Recordemos que aquí hay dos momentos, dos cartas notariales. La primera carta notarial para poder requerir al contratista cumplir con la prestación, y la segunda carta notarial en caso el contratista no cumpla pese al requerimiento, para notificar la resolución del contrato propiamente dicha. Siguiente pregunta, por favor. Ujú. Las resoluciones de nulidades de contrataciones realizadas por montos menores o iguales a 8 UITs se inscriben y se comunican al OCE. Bien, para absolver esta consulta hay que tener en cuenta que la normativa de contratación pública no prevé un procedimiento de inscripción como tal, ni de resolución, ni de nulidades de contrataciones menores a 8 UITs. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la normativa de contratación pública ha previsto a las contrataciones menores o iguales a 8 UITs como supuestos excluidos de su ámbito de aplicación, sujetos a supervisión, por lo que no se ha previsto la obligación de informar a OCE sobre las resoluciones de contrato que podrían darse, ¿no? En este caso, no se ha previsto para las contrataciones bajo montos menores o iguales a 8 UITs. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede resolver un contrato antes de que se cumpla la máxima penalidad al no ver dedicación del contratista o consultor? Bien, aquí hay que tener en cuenta que la normativa de contratación pública no ha previsto la falta de dedicación del contratista como una causal de incumplimiento. Es decir, la falta de dedicación puede ser una connotación muy subjetiva, ¿no? De poder incluso corroborar o verificar, ¿no? En todo caso, si la falta de dedicación, por así decirlo, acarreara el incumplimiento de obligaciones contraídos por el contratista, ¿no? Y que esto pueda ser verificado por la entidad, eso sí puede ser considerado como una causal de resolución de contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 164 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Obviamente esto es sin perjuicio de que se haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución que el contratista realiza de la prestación a su cargo. Es decir, si hablamos de resolución por acumulación de monto máximo de penalidades, es necesario que este monto, que se haya verificado que este monto sí se ha superado. Siguiente pregunta, por favor. Si antes del perfeccionamiento del contrato se detecta una transgresión al principio de presunción de veracidad, ¿la declaratoria de nulidad es obligatoria o facultativa? Bien, aquí hay que diferenciar el momento antes del perfeccionamiento del contrato y lo que ocurre después del perfeccionamiento del contrato. Si es antes del perfeccionamiento del contrato, estamos hablando evidentemente del procedimiento de selección. La declaratoria de nulidad de un procedimiento de selección es una facultad que tiene la entidad cuando detecta que los actos expedidos dentro de un procedimiento de selección fueron dictados por un órgano incompetente, contravienen normas legales, contienen un imposible jurídico o prescinden de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Por lo tanto, es responsabilidad de la entidad ejercer dicha facultad
contemplando las causales previstas en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Si hablamos, obviamente, de estas causales de nulidad antes del perfeccionamiento del contrato, que es como me lo plantea la pregunta, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿La falta de garantía puede ser causal de nulidad de un contrato? Aquí, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la normativa de contratación pública prevé varios tipos de garantía. Por ejemplo, la de fiel cumplimiento del contrato y de prestaciones accesorias, así como la garantía por adelantos. Dicho esto, si bien el incumplimiento de prestaciones de las referidas garantías cuando son requeridas acarrea consecuencias previstas en la mencionada normativa, en ningún caso la sola omisión de su presentación acarrea la nulidad de un contrato. Se debe tener en cuenta que las causales de nulidad de un contrato son las que hemos mencionado durante este webinar, las previstas en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado y que son que el contrato se haya perfeccionado en contravención con el artículo 11 que prevé de la ley que prevé los impedimentos, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato o cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación, entre otros. Siguiente pregunta, por favor. Ante una denuncia presentada en la formalización de contrato, ¿corresponde anulación del contrato? Tal como ya lo hemos expresado en este webinar, las causales de resolución del contrato son aquellas previstas en el artículo 164 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dentro de estas causales no se prevé a las denuncias como una causal de resolución o anulación, debido a que si bien las denuncias pueden impulsar un proceso de investigación, ¿no? que puede durar determinado tiempo, esto esto sucede de forma independiente de la resolución que emite el tribunal o juzgado correspondiente producto de una denuncia, ¿no? Entonces, no guardan relación. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué acciones debe realizar la entidad ante la declaratoria de nulidad por presentación de documentación presuntamente falsa? Bien, cuando la entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la ley, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro de los 30 días hábiles siguientes, el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión puede someter la controversia a arbitraje. Cuando se declara la nulidad de un contrato y exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones, que es lo que hace un momento les comentaba, ¿no? Sin perjuicio de que este acto se encuentre sometido a alguno de los mecanismos de solución de controversia, la entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección, ¿no? Y tener en cuenta para eso el orden de prelación que se haya estipulado durante la evaluación por parte del comité de selección. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón, siguiente pregunta. ¿Se puede declarar la resolución del contrato a pesar de tener conformidad? Sí, es posible, como ya lo mencionaba también dentro de las causales, en este caso, después de la conformidad, si hablamos de que aquí la entidad ya ha emitido una conformidad porque se cumplió con la prestación y porque verificó ello, ¿no? Solo podría darse el caso que se dé una causal de resolución cuando la entidad no realice los pagos a su cargo y que esto ocurra de forma identificada, ¿no? En este caso, el contratista puede plantear la resolución del contrato. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hasta qué etapa del proceso de selección se puede declarar la nulidad del contrato? Ok, para absolver esta consulta es necesario tener en cuenta que la fase de selección inicia con la convocatoria del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Por lo que en esta etapa, si la entidad identifica una causal de nulidad, acarrea únicamente la nulidad del procedimiento de selección.
Ahora bien, con respecto a la nulidad del contrato, esta puede darse en cualquier momento luego de celebrado el mismo, siempre que ocurra alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Como lo hemos mencionado hace un momento, puede darse cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad, entre otros que ya hemos mencionado. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado ante un incumplimiento contractual del proveedor para iniciar la resolución contractual? Aquí recordemos las dos cartas notariales. En principio, si la entidad ha verificado un incumplimiento, va a poder requerir al contratista o proveedor que ejecute la prestación en materia de incumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato. De no cumplirse en el plazo que la entidad le otorgue, procede esta misma a comunicar al contratista la resolución total o parcial del contrato mediante carta notarial. Entonces tenemos dos momentos. Salvo que el objeto de la prestación no permita que se restituya, digamos, o que no permita por haber vencido fechas o por la naturaleza de la prestación, no se permita que en el contrato se cumpla con las prestaciones ya una vez que han sido incumplidas. Siguiente pregunta, por favor. Juliana, la última pregunta, te comento. ¿Se puede resolver un contrato por mutuo acuerdo de las partes? Bien, buena pregunta. De acuerdo a las causales previstas en la normativa de contratación que ya hemos mencionado a lo largo de todo este webinar, la resolución del contrato no se realiza por acuerdo mutuo de las partes. No existe tal situación en el que entidad y contratista se ponen de acuerdo y dicen, resolvamos el contrato. Generalmente ocurre que es una de las partes la que se afecta como consecuencia de una resolución, ¿no? Salvo que, por ejemplo, se trate de los eventos particulares que hemos mencionado hace un momento, que son los de caso fortuito, fuerza mayor, totalmente irresistibles, ¿no? En los que una de las partes va a poder alegar estos hechos para la resolución del contrato, ¿no? Y evidentemente va a poder sustentarlos también, ¿no? Debe tenerse en cuenta entonces que este es el único supuesto de resolución previsto en la normativa que no involucra imputar responsabilidad a alguna de las partes. Y bien, con esto, como ya lo ha dicho, como ya lo has mencionado, Blanca, completamos la última pregunta de este webinar. Estoy muy contenta de haberles podido brindar la información. Espero que haya sido de total utilidad para ustedes. Deseo que tengan un buen día. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Alcances normativos respecto a la resolución en unidad de contrato, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.